Mis amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, ¿pasa a vosotros? Les hago una pregunta. ¿Gustan sentarse? Sí. Pero ¿qué tal y si les hago una propuesta? Acompáñenme el Evangelio de San Lucas para que tengamos una lectura todos juntos y después pueden tomar su lugar, ¿les parece? Perfecto, muy bien. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, vamos a leer dos versos, versos 3 y 4. De antemano agradecemos a nuestro Dios porque nos permite estar en este lugar y compartir, escudriñar su sagrado volumen. Si ya estamos todos ahí, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 3 y 4 dice de la siguiente manera, todos juntos: mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. El título de este tema yo le he puesto, que quiero compartir con ustedes, yo le he puesto no quiero perdonar. Y hermanos, es un tema un poco sensible tal vez, porque yo creo que por medio de la escuela podemos ver que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones similares en las que tal vez alguien nos hizo daño o nosotros hicimos daño tal vez, y tal vez nos ha llegado hasta ese punto de querer perdonar, no de saber, no de poder, perdón, de querer perdonar. En la vida nosotros, hermanos, vamos a ser maltratados. Tal vez seamos humillados, tal vez heridos, tal vez hablarán de nosotros, tal vez nos ignorarán, no nos tomarán en cuenta. Tal vez las acciones de unos u otros nos lastimen. Lastimarán nuestro corazón, ya sea por algo pequeño o ya sea por algo grande. No todos, claro, algunos, como dicen por ahí, ¿verdad? Somos de acero y tenemos doble capa. Y otros, disculpen la expresión, somos un poquito más débiles en esa parte, ¿no? Un poquito más sentidos. En la vida nos van a lastimar, hermanos, y lamentablemente todo esto muchas de las veces por nuestro propio hermano, en nuestro entorno, en nuestra familia más cercana, tal vez aquí en la iglesia, porque alguien que no nos conoce, pues obviamente nada que ver con nosotros, ¿verdad? Pero Lucas nos dice, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, dile, redargúyele, oye, me has herido. Si se arrepiente, perdónale, y si no se arrepiente, ¿no lo vamos a perdonar? También lo vamos a perdonar. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviera a ti diciendo, pésame, ¿qué le vamos a decir? Te perdono. El punto es, mencionaba hace rato nuestro hermano Franco, ¿verdad? No es de que se vuelva una rutina, que sea repetitivo, que se vuelva costumbre, que yo tengo un carácter de herir a mis hermanos y lo hago una y otra y otra y otra y otra. Ese no es el punto, obviamente. Si herimos a nuestro hermano, vamos a él y le pedimos perdón. Obviamente él con su buen corazón tal vez nos perdone una y otra y otra y otra. Pero ese no es el punto, hermanos. Hablábamos en la escuela, acerca del resentimiento. La mayoría de nosotros, hermanos, hasta hoy en día
todavía tenemos heridas dentro de nosotros que no han cerrado completamente. Muchos de nosotros, hermanos, lamentablemente vivimos por causa de esa herida, por causa de que alguien me hirió, vivimos con amargura, vivimos con resentimiento. Y mencionaba hace rato que lo que fue la escuela y tal vez un poco de este tema puede ser un poco delicado, tal vez, porque muchos todavía tenemos cosas de las que nos acordamos y nos afectan y nos duelen. Pero veía a un padre de familia que su hijo estaba en la bicicleta, estaba aprendiendo en la bicicleta y en lo que él estaba aprendiendo, el pequeño va y se cae y se raspa en lo que fue el codo, un raspón pero grande en el cemento. Y entonces el niño va corriendo con el padre y le dice: papá, tengo un raspón y me duele, me arde. Y el padre saca el alcohol. ¿Y qué hace el niño? Se espanta. ¿Por qué? Porque arde. Pero ¿qué es lo que previene el alcohol en las heridas? Infección, que se haga más grande lo que es la herida, que pase a otro nivel, a otro punto. Y eso es lo que es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Tal vez nos duela, tal vez vuelva a abrir una parte de nosotros, un capítulo de nosotros que ya queremos cerrar, pero el propósito es de que lo cierre completamente, de que nos ayude a nosotros cerrar esa herida, ese capítulo de nuestra vida completamente. Quiero que vayamos al libro de Génesis. Mencionábamos acerca de nuestro entorno, nuestro círculo familiar. Muchas de las veces vamos a ser heridos por personas cercanas a nosotros. Lamentablemente, muchas veces nuestros propios hermanos, aquellas personas que tal vez dicen que they care for us, que tienen cuidado de nosotros. Quiero darle lectura aquí en Génesis, en el capítulo 45, ustedes me siguen con su vista desde el 1 al 4, dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 45, 1 en adelante: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Quiero que vayamos unos capítulos atrás, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 37. En esta parte de la lectura, en el capítulo 37, empieza a hablar acerca del padre de José y sus hermanos, acerca de sus generaciones. Y después hay un verso que también quiero que lo leamos. Verso 4. Génesis capítulo 37, verso 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Vamos ahora a brincarnos al verso 20.
Génesis 37, verso 20. Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán sus sueños. En unos versos atrás, José les empieza a contar a sus hermanos que él tenía sueños. Y sus hermanos al ver esto no lo creían. Y al ver cómo su padre lo quería, lo amaba más que a todos, tal vez porque era el bebé, era el último, ellos dentro de su corazón crecía un sentimiento, se nacía un sentimiento, y este sentimiento era de celos, era de envidia, de rencor. Y tanto fue la envidia, el rencor, el coraje, celos de estos hermanos hacia José, que armaron un complot para matarlo. Pero después dijeron, ¿sabes qué? No nos va a servir nada matarlo porque simplemente se va a morir. Mejor vamos a venderlo. Pasaban unos personajes de Egipto por donde estaban ellos y lo vendieron, y vendieron a José. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que hacer una persona para merecer tanto odio, para merecer tanta envidia, tanto coraje, tantos celos? Muchos de nosotros somos de familia grande, tenemos hermanos. ¿Qué tuvo que hacer nuestro hermano para que nosotros actuáramos de esta manera conforme a nuestro hermano? ¿Qué tan grande tuvo que ser la falta que nuestro hermano haya hecho, o qué tan grande fue la falta que José hizo para que sus hermanos lo agarraran y tramaran matarlo? No lo mataron, pero sí lo vendieron. En cierta forma, se deshicieron de él. Ahora, pasa, hermanos, que muchas de las veces nosotros como seres humanos en nuestro interior generamos sentimientos de la nada. Muchas de las veces nosotros como seres humanos, en nosotros nacen sentimientos de envidia, de celos hacia una persona simple y sencillamente porque sí. Simplemente porque el hermano Adiel está morenito, no me cae bien. Hermanos, no se rían, que es cierto, hermanos. Lo que pasó en el Holocausto, hermanos, ¿por qué pasó? Simplemente porque cierta persona hablaba acerca de la apariencia física de cierto grupo. ¿Qué pasó con otro grupo? Nuestros, vamos a decirles hermanos, porque somos todos hijos de un mismo padre. Los afroamericanos, hermanos, simple y sencillamente por el color de su piel, ellos fueron esclavizados. Muchas de las veces, muchas personas en el ayer fueron maltratados simplemente porque sí, y en nuestro tiempo, hermanos, todavía pasa esto. Hay ciertos hermanos que no nos caen bien simplemente porque sí. Simplemente porque en inglés se dice, ellos son themselves, ellos mismos. Andan como si nada, y ya cuando menos se da cuenta que tal persona, tal hermano está hablando de ellos. ¿Pero por qué si yo no le hice nada? Con esto tuvo que lidiar José. ¿Qué es lo que hizo José? Simplemente se dejó amar. Simplemente le tocó ser el menor. Esa fue la falta de José. Para que sus hermanos lo maltrataran, lo envidiaran, lo odiaran, lo celaran. Sus hermanos de su propia sangre. Al final fue vendido. Obviamente por medio de la palabra de la Escritura entendemos que el propósito era un propósito todavía aún más grande de lo que él en ese momento podía entender. Pero si llegó el momento en que José se tuvo que reunir otra vez con sus hermanos,
¿Y qué es lo que sintió él? Él sintió felicidad. Él sintió amor al ver a sus hermanos. Y primeramente preguntó por quién. Por su padre. ¿Vive aún mi padre? ¿Cómo creen ustedes que sus hermanos se sintieron en ese momento? Yo creo que ni podían alzar la vista, ¿verdad? ¿Cómo es posible que es José? La cara de vergüenza que ellos han de haber tenido, yo creo que no se puede comparar. A veces, hermanos, nosotros en nuestra familia vivimos situaciones dolorosas. A veces nos hieren, a veces hablan mal de nosotros, nos maltratan, en fin. Y nosotros como seres humanos automáticamente, lo malo que entra en nuestro corazón, la maldad que una persona nos hace y entra en nuestro corazón, lo agarramos y lo usamos en contra de la persona. Y es donde nace el resentimiento, es donde nace el rencor, es donde nace la amargura y también sentimientos de venganza. Vamos unos capítulos más atrás, capítulo 27. Nuestro hermano mencionaba acerca de Esaú. Capítulo 27, verso 41. Jacob engañó a su padre. Obviamente fue algo planeado y entendemos esa parte. Pero Jacob engañó a su padre para recibir la bendición. ¿Y qué es lo que hizo su hermano? Se enojó. Capítulo 27 de Génesis, verso 41, dice de la siguiente manera: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le habían bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Son sentimientos que crecen dentro del corazón del ser humano. Sentimientos de venganza. Y lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros vivimos de esta manera. Y al vivir nosotros así, pensamos que le estamos haciendo daño al que me hizo daño, cuando realmente el que me estoy dañando soy yo. El que yo le guarde rencor a cierta persona que me hizo daño, tenga un resentimiento hacia él, ¿en qué le afecta a la persona? Realmente, hermanos, en nada. Porque tal vez la persona ni en cuenta, tal vez, no sé, un sábado el hermano de él vino vestido de una manera diferente y ay, se ve muy chocante y nace un sentimiento dentro de mí y estoy empezando a tramar en contra del hermano y el hermano ni en cuenta. Y nos estamos dañando a nosotros mismos. Dice Mateo en su capítulo 5, muchas de las veces, hermanos, estos sentimientos salen de la nada. Obviamente, otras veces hay una falta. Mateo capítulo 5, verso 22 en adelante. Dice de la siguiente manera: mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno, del fuego. Quiero seguir leyendo
del 23. Dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Para llegar al punto de enojarnos con nuestro hermano locamente, es no estar bien espiritualmente, es no estar bien centrado en lo que es la palabra de nuestro Dios. Quise seguir leyendo un poco más adelante porque en unas semanas más se acerca una fiesta. Y en esta fiesta recordamos nosotros la muerte de un ser único, entre otras cosas. Recordamos un sacrificio que hubo para todos y cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos libres de estas cosas que nosotros sentimos o que creamos dentro de nuestro corazón. La palabra de nuestro Dios, hermanos, muchas de las veces no la tomamos en serio, pero yo quiero enfocarme en esta parte. En la parte última del verso 22, vamos a leer simplemente el último renglón. Será culpado del infierno de fuego. Si nosotros nos enojamos locamente con nuestro hermano y retenemos un sentimiento y no pedimos perdón o no aceptamos el perdón, porque it goes both ways, de las dos maneras, no será pasado por alto. Todo esto, lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, todo, absolutamente todo, vamos a responder por ello. La palabra de nuestro Dios tiene la manera de hablarle a todos y cada uno de nosotros. El que comete la falta contra su hermano y también el que recibe la falta por parte de su hermano. Dice Santiago, el apóstol Santiago, la epístola, allá en su capítulo 4, capítulo 4, verso 11 en adelante, dice de la siguiente manera. Aquí nos empieza a hablar a los que tenemos la costumbre de herir a nuestros hermanos. Capítulo 4, verso 11 de la epístola de Santiago dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de cumplir, en vez de guardar lo que es la ley, la dejamos aparte y mejor la tomamos y nos ponemos frente y empezamos a ver, este hermano no está cumpliendo este mandamiento, este hermano llegó tarde, este hermano esto, este hermano lo otro. ¿Cuántas veces nos sentamos y empezamos a juzgar y a hablar mal de nuestros hermanos de la iglesia? Obviamente hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia entre herir a nuestro hermano y hablar con él acerca de una falta que tal vez se cometió. Quiero seguir leyendo en el verso 12, ahí mismo.
Dice, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Uno es el dador de la ley, no nosotros. El que tiene derecho a tomar la ley y juzgar es nuestro Señor. Nosotros no. No en la manera de murmuración, como muchas de las veces lo hacemos. Si nosotros en lo que es dentro de la iglesia somos víctimas, si a nosotros llegan y nos hacen daño, se tiene que pasar a lo siguiente, y esta es la parte en la que muchos lo hemos complicado. Esta es la parte que también tocábamos en lo que es la escuela. Mateo, en su capítulo 18, el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 18, del verso 15 en adelante. Dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. 18. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Verso 21 dice: entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Le contesta Jesús. Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántos de nosotros vamos contando las faltas que nos hacen? O las veces que nuestro hermano ha venido con nosotros y nos ha pedido perdón. Hermanos, cuando nosotros somos víctimas y se nos hace algún daño, se tendrá que llegar a este punto de tener que pedir perdón y también de recibir y aceptar ese perdón. Y esta es la parte que a muchos de nosotros se nos hace difícil, no se nos hace fácil, porque mencionaba nuestro hermano Franco en la escuela, tiene que ver mucho con nuestra espiritualidad, tiene que ver mucho en cómo está nuestro corazón. Y también, hermanos, esta es una parte muy importante de que si hay una falta, vienen y me hieren o yo hiero a alguien más, muchos de nosotros, muchas personas piensan de que el tener que perdonar es que todo regrese a la normalidad, tal y como era antes. Y en realidad no es así, hermanos. El tener que perdonar a una persona o tener que yo aceptar el perdón de una persona es que yo no tenga ningún tipo de sentimiento negativo en mi corazón.
rencor, resentimiento, envidia hacia una persona. El perdonar es que yo me sane, es que yo esté bien dentro de mi corazón. Quiero que leamos, vamos algunos capítulos para atrás, ahí mismo en Mateo, capítulo 6. Perdón, vámonos a Levítico mejor. Levítico capítulo 19 es un verso que se nos dio en la escuela, en una de las preguntas. Y quiero tocar este verso, hermanos, porque nuestro hermano Franco enfatizaba también en que el perdonar, el que tengamos que pedir perdón nosotros, no es una opción. Y en realidad es cierto, hermanos, no es una opción. Dice Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Cuando leo versículos como estos, que al final hay una firma, que el Señor lo afirma, dice lo que tiene que decir el verso y al final dice, porque lo digo yo. Yo, Jehová, lo digo que tiene que ser de esa manera. Es por eso, hermanos, es que no es una opción. Se tiene que hacer. Obviamente, a su tiempo, dependiendo de la falta. Obviamente, nada apresurado. Y tenemos que también considerar que el perdonar es una acción. Tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero es una acción, es una iniciativa que nosotros tomamos y es una iniciativa en donde se muestra nuestra espiritualidad. Si estamos fuertes en el espíritu de nuestro Dios o estamos débiles en el espíritu de nuestro Dios. El que tú perdones no significa que tú eres débil. Al contrario, sino que muestra tu fortaleza interior. Muestra que tú puedes controlar tus emociones y tus sentimientos. Muestra que tú te puedes controlar a ti mismo. Hace un tiempo vi una película. Esta película se llama The Forge. ¿Quién de ustedes la ha visto? Uno que otro hermano la ha visto. Les recomiendo que la vayan a ver, hermanos. Por medio de esa película hay mucha enseñanza que nos podemos aplicar nosotros mismos. Lo que a mí me llamó más la atención, la película trata acerca de un joven que ya es mayor de edad y está viviendo su vida como si tal vez tuviera unos 14 años, ¿verdad? Hasta que su mamá se hartó. Pero la parte que me llama más la atención es que este joven conoció a un señor dueño de una empresa. Y este señor dueño de una empresa, empezó un círculo de amigos, de personas que fue conociendo al pasar el tiempo. Y dentro de ese círculo hay una persona, hay un hombre. Pero antes quiero comentarles que cuando el joven conoció a esta persona, el empresario, lo invitan a su casa y le empiezan a platicar y el muchacho ve la foto de un joven en la pared y pregunta quién es él. Y el muchacho dice, era nuestro hijo que falleció hace tiempo por un drunk driver. Entonces le pegaron y lamentablemente el muchacho falleció. Y entonces en una de esas reuniones que tienen en este círculo, este empresario con las demás personas, los demás amigos,
llegó a un momento en que uno de los hombres que estaba ahí empezó a platicar con el muchacho y se empezaron a conocer. Oye, pues tú, ¿cómo viniste aquí? ¿Quién eres? Y se empezaron a conocer y le dice, ¿sí te contaron que su hijo falleció en un choque? Y le dice, sí, sí me contaron. Y dice, bueno, yo fui la persona quien chocó contra su hijo de ellos. Y hermanos, yo creo que si nos ponemos en los zapatos de esta persona, yo creo que muchos de nosotros, conociendo nuestro corazón ahorita mismo, algo de esa magnitud, yo creo que no fácilmente perdonaríamos, o tal vez nunca perdonaríamos. El propósito del perdón, que perdonemos o que pidamos perdón, es que haya paz en nuestro corazón y también haya paz en el corazón de nuestro hermano. Quiero que vayamos a Romanos. Este es el último verso que quiero leer con ustedes. El apóstol Pablo nos dice las siguientes palabras. Romanos en su capítulo 13, del verso 8 en adelante, dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad, el amor. Verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesús, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Es momento, hermanos, de que si estamos dormidos, es momento que despertemos, y el que hirió, que pida perdón, y el herido, que acepte el perdón. Solo de esa manera nuestro corazón va a sanar. Es un proceso, y solo de esa manera no tendremos todos estos sentimientos negativos dentro de nosotros, todos los sentimientos que se hablaron en la escuela, todos los sentimientos que tuvieron los 11 hermanos de José, el sentimiento que tuvo Esaú. Solo de esa manera vamos a poder tener paz en nuestro corazón. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga, paz a vosotros.